¿Qué tal, jóvenes? Buen día a todos. Bienvenidos a esta clase de física. Esta clase de física pues vamos a cambiar del tema que estamos viendo. Estábamos viendo la parte de hidrostática, es decir, los fluidos en reposo. Y a continuación pues vamos a ver esta parte de la física que son los fluidos en movimiento o flujo de fluidos. Entonces pues no, vamos a analizar ahora cómo se estudia en la física pues cuando los fluidos están en movimiento, cuando están pues en un recipiente como una tubería y cómo se estudia este movimiento de los fluidos en ella. Bueno, entonces este es el tema, flujo de fluidos. Entonces, como les decía, pues hasta ahora hemos estudiado los fluidos en reposo, que matemáticamente hablando es más fácil estudiarlos porque están en reposo, porque no hay que considerar cuestiones como velocidad, como cantidad de volumen que se va desplazando. Entonces no analizamos este tipo de cosas, solo la presión, solamente la cuestión de las alturas a la que está el líquido, que ya lo vimos en el tema anterior. Ahora, en esta parte, pues vamos a analizar el flujo de un fluido pues en movimiento. Esto matemáticamente es bastante complicado. En el libro y a este nivel de secundaria pues solo nos aproximamos, hacemos algunas aproximaciones matemáticas a lo que en realidad esto es. Entonces esto de un fluido a través de una tubería, por ejemplo, cuando no hay turbulencia dentro se llama flujo aerodinámico o flujo laminar. Entonces vamos a ver que el flujo de fluidos, podemos ver en esta figura que están viendo ustedes ahorita en la pantalla, dos escenarios. Este es como una sección transversal del ala de un avión. En la primera imagen, como pueden ver, el fluido, o sea, puede ser aire o puede ser líquido, gira alrededor del ala, pues sin ningún tipo de obstáculo y hay un fluido pues constante, es decir, es un flujo, se llama esto flujo laminar, cuando no existen turbulencias ni remolinos. Mientras que en el otro escenario, lo que tenemos es esa misma ala, pero en un ángulo más elevado. Entonces lo que ocurre ahí es que el fluido ya no hace el mismo recorrido, sino que hace ciertos remolinos. A eso se le llama pues turbulencia. Y eso implica que hay una fricción, que hay un gasto de energía, por tanto pues ya no se va a desplazar a la misma velocidad, generará un gasto de energía ahí por la fricción. Al final se perderá ese flujo ahora por la fricción. Entonces aquí viene el primer concepto, que es el flujo o gasto. El gasto se define entonces como el volumen de un fluido que pasa a través de la sección transversal en una unidad de tiempo. Esta es la primera definición de lo que es el fluido. Se define entonces como el volumen, o sea, la cantidad de un líquido que puede ser, pues algo líquido gaseoso, de un fluido que pasa a través de una sección transversal en una unidad de tiempo. Eso se define como flujo. En la siguiente imagen podemos ver aquí un diagrama de una tubería. Una tubería cilíndrica, pues es lo más normal. Tenemos una sección transversal que podríamos decir que es el área, es un círculo, el área de un círculo, y ese fluido se desplaza a lo largo de esa tubería a una cierta velocidad durante un cierto tiempo. Entonces, si pensamos en esto, esa velocidad en un determinado tiempo crea una distancia. Recuerden que la definición de velocidad es igual a distancia entre tiempo. Si despejamos para la distancia, tendríamos velocidad por tiempo igual a distancia. Entonces, si vemos la gráfica, tendríamos el área circular, ¿verdad? Tendríamos una distancia que correspondería a la longitud de un cilindro y ahí tendríamos un volumen. Tendríamos el volumen que sería el área transversal multiplicado por la velocidad por el tiempo. Eso sería básicamente el volumen de un cilindro. Entonces ahí podría tener la cantidad de fluido que está circulando por esa tubería en un determinado momento. O sea, vemos aquí la fórmula que obtienen al final. Recuerden que hay que diferenciar esta V mayúscula siempre es de volumen y la V minúscula siempre pues es de velocidad. Entonces, el volumen de este cilindro que se está generando aquí es el área transversal por la velocidad por el tiempo que al final es una distancia. Entonces aquí tenemos el área de la base por la altura que es el volumen de un cilindro. Este volumen de este cilindro, que es la cantidad el volumen de fluido que está circulando por esa tubería,
la podemos decir que el gasto, el concepto que definíamos anteriormente, entonces es el volumen por unidad de tiempo. ¿Qué volumen de fluido está fluyendo, valga la redundancia, por unidad de tiempo? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Con esta fórmula. La fórmula se representa por R. R va a representar el gasto. Entonces, el gasto va a ser igual el área transversal por el volumen por tiempo, que es el volumen al final de cuentas, entre el tiempo. Entre el tiempo, es decir, es como si fuera una medición de velocidad. ¿Cuánto fluido fluye por unidad de tiempo? Entonces, aquí tenemos la fórmula, pero aquí podemos ver que hay una simplificación. Está el tiempo en el numerador y en el denominador, por tanto se pueden tachar, se pueden simplificar y solo me queda que el gasto es igual al área transversal por la velocidad. Y al final es la fórmula que me interesa, que el gasto es igual a velocidad a la que está fluyendo por el área transversal de la tubería o del recipiente o del conducto, ¿verdad? Que por el cual se está moviendo ese fluido. Esto es al final la fórmula principal de este tema del flujo de fluidos, que el gasto igual a velocidad por área transversal. Esto es importante, ¿verdad? Saberlo. Bueno, ya una vez que tenemos esto, entonces tenemos que considerar la siguiente gráfica, es si el fluido es incompresible. Recordemos que cuando veíamos las propiedades de la materia, veíamos que los gases se pueden comprimir, pero los líquidos no son compresibles. Es decir, yo no puedo cambiar, ¿verdad?, la cantidad de volumen de una sustancia líquida. Son incompresibles. Entonces, si tomamos en cuenta esto de que son incompresibles y no tomamos en cuenta efectos como la fricción interna, entonces el gasto R va a permanecer constante. Significa que el gasto a la entrada de la tubería va a ser el mismo gasto a la salida de la tubería. Esto es lo que nos está intentando decir esta parte, que el gasto permanece constante. Es decir, el mismo gasto que voy a tener al principio es el mismo gasto que voy a tener al final. Esto significa que si existe una variación en la sección transversal de la tubería, entonces va a haber un cambio para que esto se ajuste, entonces lo que cambiará será la velocidad. Como os digo, que el R inicial va a ser igual al R final, es decir, el gasto inicial tiene que ser igual al gasto final. Si cambia una de las dos, recordemos, si R1 es igual a R2, entonces R1 es la velocidad 1 por el área 1 y R2 sería la velocidad 2 por el área 2. Estas dos cosas tienen que permanecer iguales, esta multiplicación. Entonces, si yo varío una de ellas al final, pues la otra va a aumentar o va a disminuir. Esto significa que si hago, por ejemplo, el área más pequeña de salida, significa que la velocidad tiene que hacerse más grande para que el gasto permanezca igual. Esto, para que lo entiendan de manera práctica, todos lo hemos experimentado en la vida, es, por ejemplo, tomar una manguera y poner el dedo pulgar en la boca de la manguera. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy reduciendo el área de salida. Como el gasto es igual, el gasto de entrada de agua va a ser igual que el gasto de salida. ¿Qué pasa? Todos lo hemos experimentado, que al disminuir el área aumenta la velocidad y vamos a ver que el chorro de la manguera pues sale más rápido. Entonces, esto es lo que pasa aquí, ¿verdad? Entonces, siempre cuando una tubería tiene un área transversal muy grande, pues el flujo es lento. A medida se va estrechando la tubería, el flujo va más rápido. Esto es básicamente lo que vemos aquí en esta imagen. Tenemos un área transversal grande al principio y un área transversal más pequeña, entonces lo que va a cambiar es la velocidad, porque el gasto tiene que ser constante. Y eso es básicamente entonces la parte teórica de este primer tema, de flujo de fluidos. Vamos entonces a hacer el ejemplo que está en el libro, pero lo vamos a hacer de otra manera, más sencilla, más práctica, más didáctica, para que lo entiendan claramente y así poder practicarlo ya luego con algunos ejercicios del libro. Bien, el ejercicio dice lo siguiente: que el agua fluye a través de una manguera de hule de 2 centímetros de diámetro a una velocidad de 4 metros por segundo, y me preguntan que qué diámetro va a tener el chorro a la salida si esta sale a 20 metros por segundo. Y la otra pregunta es cuál es el gasto en metros cúbicos por minuto. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Empecemos por anotar los datos que tengo del ejercicio. Los datos que tengo
Actualmente pues serían que el diámetro 1 sería de 2 centímetros. Y la velocidad inicial o la velocidad de entrada sería 4 metros por segundo. Entonces me están preguntando cuál va a ser el diámetro 2, es la pregunta, y me dan la velocidad 2, que son 20 metros por segundo. Entonces esos serían los datos. Vamos a comprobar, tendría así 2 centímetros, 4 metros por segundo y la salida a 20 metros por segundo. Bueno, aquí como vemos tenemos en metros y aquí tenemos en centímetros, entonces evidentemente 2 centímetros, si esto es el diámetro, el radio sería de 1 centímetro. 1 centímetro que sería pues 0.01 metros. Recuerden, si esto es una manguera, las secciones, o sea, tendríamos esto. Tendríamos una entrada, tendríamos el resto de la manguera acá, y lo que va pasando es que esta manguera se va estrechando. Y aquí tendríamos un área más pequeña. Entonces, esta área transversal pues es un círculo, entonces sería el área de ese círculo es pi por r cuadrado. Esto sería el área 1. El área 1 es igual a eso. Entonces tendríamos el radio, pues ya sabemos que ese es 0.01 metros, que valdría 1 centímetro, que es el diámetro. Entonces multiplicamos pi por 0.01 metros al cuadrado. Entonces el área 1, esto nos va a dar, hacemos en la calculadora, 0.01 al cuadrado por pi. Básicamente, que mide pi por 10 a la menos 4. A la menos 4 metros cuadrados. Esto sería entonces el área 1. Bien, una vez encontrando el área 1, recordemos entonces que la definición de gasto es que R, que es el gasto, es igual a el área multiplicado por la velocidad. Ya tenemos el área, tenemos la velocidad. Ahora, entonces podemos hacer la comparación que tendríamos dos gastos, ¿verdad? Un gasto que el R1, podríamos decir, es igual al R2. Es decir, el gasto de entrada va a ser el mismo gasto de salida. Entonces, si aquí hacemos la comparación, tendríamos que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a el área 2 por la velocidad 2. Aquí lo que nos está pidiendo entonces sería el diámetro 2. Entonces tendríamos que obtenerlo a partir del área 2. Entonces vamos a despejar para el área 2. Entonces el área 2, si hacemos el despeje, pues simplemente sería el área 2 va a ser igual a, simplemente pasamos todo esto dividiendo, área 1 por velocidad 1 entre velocidad 2. Entonces ahí tendríamos nuestra área 2. Entonces ahora vamos a sustituir con los datos que tenemos. Tenemos que el área 1 es 3.1416 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, vamos a poner aquí un igual. El área 1, 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados multiplicado por la velocidad 1, que es 4 metros por segundo.
Y todo esto dividido entre la velocidad 2, que serían 20 metros por segundo. Como ven aquí, la unidad de metros por segundo se va con esta de acá y todo me queda en metros cuadrados. Entonces aquí vamos a obtener cuál va a ser el, el área 2. Entonces vamos a hacerlo con la calculadora. Tendríamos esto por 4 dividido entre 20. Entonces el área 2 quedaría igual a 6.283 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Esto sería entonces el área 2, pero eso no es lo que nos preguntan el diámetro 2. Entonces, bueno, voy a cambiar aquí de pizarra, siempre teniendo estos datos en mente. Tendría entonces, encontré aquí el área 2. Haciendo repaso de esto, entonces tengo los datos, encuentro el área 1, sería esta área 1 de acá, que como es un círculo sería pi r cuadrado. Entonces pi por lo que mide el radio. Recuerden que el radio, si me dan el diámetro, es la mitad, entonces serían 0.01 metros. Entonces 0 al cuadrado, este es el área 1. Y como el gasto es el área por la velocidad, y los gastos son igual, el mismo gasto de acá es el mismo gasto de acá, entonces a multiplicar el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Despejo para el área 2, entonces sería área 1 por velocidad 1 entre velocidad 2. Sustituyo los datos y obtengo entonces el área 2. Ahora, una vez teniendo el área 2, tengo el área 2, recordemos que el área, pues sacamos de esto. Área es igual a pi por r cuadrado. Entonces vamos a despejar r aquí. Entonces sería r va a ser igual, bueno, si pasamos dividiendo y luego sacamos raíz cuadrada, ahora raíz cuadrada sería, si pi sería pasando dividiendo, sería a el área que tenemos entre pi. Esto sería entonces el área, ¿verdad? De ese, el radio de ese círculo de salida. Entonces hacemos esto, ya que encontramos el área, la dividimos entre pi y le sacamos raíz cuadrada. Eso nos da, sustituyendo los datos anteriores, claro, entonces nos da 4.47 por 10 a la menos 3 metros. Bien, ese es el radio, pero con lo que nos están preguntando es el diámetro. El diámetro es 2 veces el radio, entonces esto por 2 sería 8.94. 94.4 por 10 a la menos 3 metros. Bien, eso sería el diámetro de salida, pero como en el dato nos daban esto en centímetros, entonces multiplicamos esto por 100 para tenerlo en centímetros. Entonces eso en centímetros equivaldría a 0.894 centímetros. Esta sería la primera respuesta. Encontramos entonces cuál es el diámetro que tendría que tener la manguera pues en la parte de salida. Recuerden, esto entonces obtuvimos acá, que este obviamente es menor porque la velocidad es mayor. El diámetro de entrada era 2 centímetros y el diámetro de salida es simplemente, no llega ni al centímetro. Entonces por eso la velocidad aumenta tanto, desde 4 hasta 20 metros por segundo. Entonces aquí tenemos entonces la primera respuesta. Ahora, lo otro que nos preguntan entonces, ¿cuál es el gasto? A ver, ¿cuál es el gasto
en metros cúbicos por minuto. Entonces vamos a obtenerlo. El gasto en metros cúbicos por minuto. Vamos a hacerlo aquí aparte. Recuerden, en la definición de gasto es R es igual a el área por la velocidad. Aquí podemos tener cualquiera de las dos porque el gasto va a ser el mismo. Entonces podemos sustituir con cualquiera de las dos que ya obtuvimos. Por ejemplo, encontremos la primera que era más grande. Entonces el área 1 era, bueno, el número pi por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces el área 1 sería 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Multiplicado por la velocidad que tenía el inicio. La velocidad que tenía era 4 metros por segundo. Entonces multiplicado por 4 metros por segundo. Bueno, hacemos esa multiplicación. Multiplicado por 4. Esto nos da 1.25 7 por 10 a la menos 3. Si vemos aquí tenemos metro cuadrado por metro, entonces sería metro cúbico por segundo. Esto es el gasto. Esto es el gasto R. Ahora, el libro nos está preguntando este gasto en metro cúbico por minuto. Entonces tenemos que hacer un cambio aquí de las unidades. Es esto que nos daba acá. Para hacer el cambio, entonces tendríamos que pasar la conversión de segundos a minutos. Entonces todo esto lo multiplicamos por en 60 segundos hay un minuto. Entonces aquí multiplicamos 60 segundos que equivalen a un minuto. Entonces aquí se va segundo con segundo y me queda en minutos. Entonces ahora multiplico lo que ya tenía por 60 y pues me da que el gasto es igual a 0.0754 sería metros cúbicos por minuto. Si es la cantidad de fluido que pues traspasa ese caudal en un minuto. En un minuto transcurren 0.0754 metros cúbicos de ese líquido. Bueno, entonces tendríamos aquí ya desarrollado completamente ese primer ejemplo. Tendríamos la respuesta del gasto en metro cúbico por minuto y también cuánto era el diámetro de salida. Entonces ese sería básicamente el procedimiento para encontrar la respuesta de verdad de ese primer ejemplo.